Estudiantes del doctorado en Derecho de la Universidad Vasconcelos, con sede en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, les doy la más cordial bienvenida a la cápsula número 2 de la asignatura Temas Selectos de Derecho Público, en la cual, a manera de introducción, generaremos algunos tópicos relevantes en torno a la unidad 5, 6, 7 y 8, cuyos temas se relacionan con el derecho procesal administrativo, el derecho financiero público, el derecho municipal y el derecho público local. En lo que hace al derecho procesal administrativo, es importante recordar que en el ámbito de la administración pública, al cual nos hemos referido en la, en la cápsula que antecede, estos órganos y entes de la administración pública, tanto centralizada como descentralizada y desconcentradas, llevan a cabo en el ejercicio de la función pública actos administrativos. Estos actos administrativos, por supuesto, que tienen consecuencias en la esfera de derechos, incluso en la esfera de derechos humanos de personas físicas y de personas morales. Ahora bien, toda aquella actividad relacionada con la generación del desenvolvimiento de la función pública a través de los actos administrativos se regula en un primer momento por la disciplina que se conoce como derecho procedimental. Esto es lo que la disciplina jurídica que estudia los principales procedimientos administrativos a los cuales se sujeta, pues, tanto la administración pública federal como la administración pública estatal y la administración pública municipal. Regularmente, toda la actividad procedimental administrativa a nivel federal se encuentra regulada en la Ley Federal de Procedimientos Administrativos y a nivel local en cada una de las entidades federativas a través de las leyes de procedimientos administrativos de cada una de las entidades federativas. Esto es la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Chiapas, del Estado de Tabasco, del Estado de Campeche, etcétera. Estas leyes de procedimientos administrativos regulan, como lo hemos dicho, la actuación de la administración pública hasta llegar al acto administrativo. Ahora bien, como hemos mencionado, los actos administrativos pueden generar una afectación en la esfera de derechos del gobernado. Cuando se materializa una afectación en las esferas de derechos del gobernado, entonces el gobernado, está en condiciones de activar o de sujetarse a lo que se conoce como el derecho procesal administrativo, que no es otra cosa que una disciplina jurídica que se encarga del estudio de la judicialización de la función pública y particularmente de la función administrativa, cuando estos actos administrativos pues fueron en contra de las del propio régimen procedimental y hubo una afectación en la esfera de derechos humanos, en la esfera de derechos e incluso de derechos humanos, como lo he comentado. Pues bien, cuando el particular o el gobernado, la persona física, la persona moral, sufre una afectación en su esfera de derechos, entonces lo que va a hacer es iniciar un proceso administrativo. Esto es, que un órgano jurisdiccional, previa petición del gobernado, va a analizar la actuación administrativa. Por eso hablamos de una judicialización de, de la parte procedimental que generaron los actos administrativos que a su vez afectaron la esfera de derechos del gobernado. Pues bien, a esta judicialización y el hecho de que un tribunal que podemos mencionar a nivel federal es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es el órgano que judicializa la función procedimental. Estos órganos van a determinar entonces si
ese acto administrativo violó o no derechos del gobernado. Entonces, a esto se refiere el derecho procesal administrativo, pero sí es importante distinguir entre derecho procedimental y derecho procesal. A nivel federal encontramos leyes como la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como la ley orgánica de la propia, del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que regulan esta parte procesal, no procedimental. Bien, em, seguidamente también haremos alusión al derecho financiero público, es decir, todo aquello que tiene que ver con la obtención de los ingresos, es decir, todo lo que tiene que ver con la hacienda pública federal, estatal y municipal, y algunos ejes temáticos relacionados con las partidas presupuestales que finalmente pues, son el sustento de la función pública, es decir, la generación de ingresos a través de impuestos, aprovechamientos, multas, entre otras figuras que van a llegarle o van a enriquecer las arcas de la administración pública para que a su vez sea regresada a través de servicios públicos. Por su parte, el derecho municipal, que se encarga del estudio de uno de los, em, de los diferentes órdenes de gobierno. Recordemos que nuestro sistema jurídico mexicano se encuentran reconocidos un orden de gobierno federal, orden o nivel de gobierno. Para efectos de prácticos podríamos tomar como sinónimo orden y o nivel de gobierno. Entonces recordemos que hay un orden de gobierno federal, un orden de gobierno estatal y un orden de gobierno municipal. Pues de cierta manera, la Constitución política mexicana pues genera toda un entarimado, una arquitectura constitucional en torno al orden de gobierno federal. Recordemos, por ejemplo, que el artículo 124 de la Constitución Federal señala que todo aquello que no es expresamente señalado en la Constitución, que todo aquello que no esté expresamente señalado en la Constitución para el orden de gobierno federal se encuentra reservado para las entidades federativas. A su vez, el fundamento constitucional de lo que incluso vamos a estudiar seguidamente, que es el derecho público local, lo vamos a encontrar en el artículo 116 de la Constitución Política Mexicana. Pues bien, este derecho municipal se encuentra regulado principalmente en el artículo 115 de la Constitución Política Mexicana, que va a estudiar a los municipios como hemos mencionado, que forman parte de los diferentes órdenes de gobierno. Entonces decíamos, el orden de gobierno federal, estatal, y en este caso concreto, el 115 es objeto de estudio por parte del derecho municipal, y que implica, recordemos que el régimen jurídico municipal forma parte de la base de la organización pública, de la administración pública, valga la expresión, de la administración pública estatal. También existe otro orden a nivel de gobierno, que es el de la Ciudad de México, con un régimen específico, pero cuya naturaleza jurídica finalmente es semejante a la de una entidad federativa. Eh, en el ámbito del derecho municipal, vamos a hacer alusión a los servicios públicos municipales, a la estructura del municipio, al máximo orden de gobierno, que es el ayuntamiento, entre otras figuras jurídicas. Finalmente, nuestro plan de estudios nos señala abordar ejes temáticos relacionados con el derecho público local, que como hemos mencionado, tiene su fundamento constitucional en el artículo 116 de la Carta Magna Federal. Recordemos que el derecho público local se va a encargar de la estructura y funcionamiento de las diversas entidades federativas que en su conjunto conforman la Federación Mexicana. Recuerden que México se encuentra regulado por un régimen federal, lo cual entonces va a implicar que en términos del artículo 116 constitucional federal,
Cada una de las entidades federativas en su organización y estructura interna, pues prácticamente parte de una constitución política local, una constitución política para el estado de Chiapas, para el estado de Tabasco, Campeche, etcétera. Esta constitución política local, pues tiene su génesis en el 116 constitucional y a su vez va a regular la estructura y funcionamiento de cada una de las entidades federativas a través de las tres funciones en que se divide el poder público, en este caso el poder público estatal, que es la función ejecutiva, la función legislativa y la función judicial o jurisdiccional, que va a ser el sustento jurídico de cómo se encuentra organizada o cómo se encuentran organizados las entidades federativas. Pues bien, a grosso modo, esto formará parte de el estudio a través de nuestra asignatura Temas Selectos de Derecho Público. Nos vemos pronto. Muchas gracias.